Queremos determinar y' y la derivada de la función dada. Tenga en cuenta que esta es una función bastante complicada, por lo que podemos hacer es aprovechar las propiedades de los logaritmos para ayudarnos a determinar las derivadas. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el logaritmo natural de ambos lados de esta ecuación. Y luego podemos aplicar las propiedades de los logaritmos dados aquí, para expandir este logaritmo. Primero eliminemos este cociente escribiendo esto como una diferencia de dos registros. Tendríamos un registro natural y es igual al registro natural de x a la cuarta vez la raíz cuadrada de x menos 3 menos el registro natural x más 1 a la tercera. Ahora, expandamos este logaritmo aquí. Como tenemos un producto de dos funciones, podemos escribir esto como una suma de 12 registros naturales. Entonces, tendríamos un registro natural es igual al logaritmo natural de x al 4 más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 3, que voy a escribir como la cantidad de x menos 3 a la mitad, menos la cantidad logarítmica natural x más 1 a la tercera. Y lo último que haremos aquí es usar la propiedad de poder de los logaritmos. Así que moveré los exponentes al frente y los multiplicaré por el registro natural. Así que tomaremos estos 4 y lo moveremos al frente. Tomaremos este 1, 2, lo moveremos al frente. Y tomaremos estos 3 y lo moveremos al frente. Entonces tendremos log natural y es igual a 4 log natural x, más 1 2 log natural x menos 3. 1/2 natural log x minus 3. Menos 3 log naturales x más 1. Así que ahora, tomaré la derivada de ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces, cuando diferenciamos log natural y con respecto a x, vamos a tener 1 sobre y por d de x. Tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos 1 sobre y veces d de x. Va a ser igual a 4 veces la derivada de log natural x. Eso será 4 sobre x. Más 1 2 veces la derivada del logaritmo natural x menos 3. Podemos estar pensando en la regla de la cadena aquí, pero si u es igual a x menos 3, u' sería igual a 1. Entonces, la derivada del log natural x menos 3 es solo 1 sobre x menos 3. Entonces tendríamos 1 más de 2 veces x menos 3 aquí. Menos 3 veces la derivada del log natural x más 1. Que es 1 sobre x más 1. Nuevamente, si aplicamos la regla de la cadena, u' sería solo 1. Ahora, el siguiente paso será agregar estas fracciones en el lado derecho. Entonces tenemos que obtener un denominador común, que será 2x, x menos 3x más 1. Por lo tanto, debemos multiplicar esta fracción por 2, x menos 3x más 1, tanto en la parte superior como en la inferior. Tendremos que multiplicar la parte superior e inferior por x veces x más 1 para esta fracción. Y aquí, tendremos que multiplicar por 2xx menos 3 en la parte superior e inferior. Observe cómo todos los denominadores ahora son iguales, por lo que podemos intentar combinar los numeradores. Entonces tendremos 1 sobre y veces d de x. Será igual a una fracción donde el denominador será 2x veces x menos 3 veces x más 1. Ahora, multiplicaremos estos dos binomios y luego lo multiplicaremos por 8. Entonces x veces x es x al cuadrado, multiplicado por 8. Eso es 8x al cuadrado. Entonces, tendremos más x menos 2x, eso es menos 2x veces 8. Es menos 16x. Entonces, tenemos negativo 3 veces 1. Es negativo 3 veces 8, así que tendremos menos 24. Aquí, vamos a tener x al cuadrado más x. Aquí, debemos tener cuidado porque estamos restando, así que tendremos 3 veces 2x, eso es 6x. 6x veces x sería menos 6x al cuadrado. Y luego, tendremos 6 veces 3 negativos. Eso es negativo 18x, pero lo estamos restando. Entonces es más 18x. Ahora, llevemos esto a la siguiente diapositiva y simplifiquemos el numerador. Aquí, tenemos un término x cuadrado, un término x cuadrado y un término x cuadrado. Entonces tendremos 9x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Eso es 3x al cuadrado.
Ahora, veamos nuestros términos x. Tenemos negativo 16x más 18x. Eso va a ser más 3x. Y luego, tenemos menos 24. Observe cómo hay un factor común de 3 aquí. Así que vamos a factorizar esto 3. Pero también tenemos que resolver esta ecuación para d de x. Lo haremos multiplicando ambos lados de la ecuación por y. Multiplica esta ecuación por y. Las y se simplificarán. Ahora, multiplique el lado derecho por y. Entonces, si esto se simplifica, quedamos con d de x igual a y. ¿Cuál es la función original dada aquí? Entonces, tendremos x a la cuarta vez la cantidad de x menos 3 a la 1 2, todo sobre x más 1 a la tercera. Veces, de nuevo, vamos a factorizar este numerador, por lo que tendremos 3 veces la cantidad de x al cuadrado más x menos 8. Todo más de 2 veces x menos 3 veces x más 1. Entonces, de nuevo, aquí multiplicamos ambos lados de la ecuación por y para resolver d de x. Y es igual a este cociente del problema dado, y luego, vamos a multiplicarlo por esta fracción aquí. Entonces ahora, necesitamos simplificar. Observe cómo un factor de x se simplificará aquí y aquí. Entonces esto será x para el tercer. Luego, mirando el factor de x menos 3. Esto es x menos 3 a la mitad. Esto es x menos 3 para el primer. Entonces esto se simplificará y se convertirá en x menos 3 a la potencia de 1 2. Y luego, observe cómo tenemos 4 factores de x más 1 en el denominador, 3 aquí y 1 aquí. Entonces tendremos 3 veces en cubos nuestro trinomio. Nuestro denominador va a ser 2 veces 4 factores de x más 1, y la cantidad de x menos 3 a la potencia 1 2. Y como pueden ver, este fue bastante trabajo. Pero esta sería nuestra función derivada realizando la diferenciación logarítmica. Espero que esto haya sido útil.